Cuando yo, por ejemplo, me salí de una iglesia falsa hace unos años, ¿ok? Y lo que yo hice fue defender la palabra, exponer a un falso maestro. Todo suena bonito. Pero cuando lo estuve orando y orando y orando, Dios me mostró que había alguna intención errónea en mi corazón. Soberbia, orgullo, muchos aspectos, que finalmente me fueron conformando a la imagen de Cristo, en el sentido de que voy conociendo cuál es el carácter de Dios, voy conociendo que mis intenciones eran malas, aunque lo que hacía externamente era bueno, pero Dios usó esa oración no para cambiar sus propósitos, no para cambiar lo que iba a acontecer, pero sí para ir moldeando mi corazón y exponiendo mi corazón. ¿Sí? Recordemos que hay una voluntad revelada, que está aquí en la palabra, y una voluntad que no está revelada. Esa no la conocemos. Esa voluntad, porque sería imposible, somos mentes finitas. Y además, soberanamente, Dios ha determinado no revelar todo lo que Él sabe. Entonces, esa parte no la conocemos, pero los medios sí, y los fines que Dios nos ha mostrado en general están aquí. Y es conforme a ellos que debemos de orar. ¿Sí? Bien, adelante. Pero... Ok, no. De verdad, aquí se vale preguntar de todo. No pasa nada. ¿Puedo dar el fundamento? Sí, claro. Sí, el fundamento de lo que estás diciendo, de lo que Dios se ha reservado, está en Deuteronomio 29, en donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Si quieres lo leemos. ¿Sí? Deuteronomio. Se abrevia DT, ajá. Mío, ¿qué? 29. 29, 2.29. Sí. Es el quinto libro de la Biblia. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ok? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. A Dios nada más. Entonces, No se está revelando todo. exacto. Lo mismo aconteció con Moisés, por ejemplo. Había pecado en tal forma el pueblo que le dice Dios: te voy a dar un pueblo nuevo, lo voy a destruir este pueblo que traes en el desierto y te voy a dar un pueblo nuevo. ¿Y qué hace Moisés? Intercede, nuevamente, siendo sombra de lo que iba a ser Cristo, pero también estaba probando su corazón, porque entonces probó que era un siervo humilde, un siervo que de alguna u otra forma amaba a ese pueblo. ¿Ok? Sí. ¿Cuál habías dicho? 29, no, es 29. 29. Y las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. ¿Dudas? Adelante. Bueno, perfecto. Todo lo que hay que saber, ya vimos, lo hemos visto a lo largo de este atributo. Dios conoce todo el conocimiento verdadero proviene de Dios, y Dios es el que lo hace saber. Primera de Samuel 2:3. Esta es la oración de Ana, en que Ana es la mamá de Samuel, una mujer que era estéril y que tenía su esposo, que es Elcana. Tenía 2 esposas y la primera ya tenía hijos e incluso se pavoneaba delante de Ana, y Ana sufría mucho por su esterilidad. Y entonces ora de una forma que incluso el sumo sacerdote Elí le dice: bueno, esta mujer está borracha. No, lo que pasa es que era tal su amargura que no se le entendía lo que estaba orando. Pero en esta oración revela justamente esto: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová.
y a Él toca el pesar las acciones. Dios es el Dios de todo saber, de todo conocimiento. Ese es Dios. Él lo conoce todo. Y como dice Paul Washer, Dios posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo. Eso es el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita de ese conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos al conocimiento de Cristo, cómo está revelado. Y este es un punto muy interesante. Ya cuando hablemos, estamos en el tercer fundamento de la doctrina cristiana, y es el conocimiento de Dios. En el cuarto, cuando acabemos los atributos de Dios, que espero que sea este año. ¿Cuánto llevan? Llevamos 1 año, 2 meses más o menos, hablando del conocimiento de los atributos de Dios, de la existencia y los atributos de Dios, más o menos. ¿Los decretos? También hablamos de los decretos. Esta es la 63ª parte del conocimiento. 63ª parte. Sí, ustedes ya. No, yo creo que llevamos más de 1 año, 2 meses. Yo creo que más, porque nosotros llevamos más de un año. Sí, claro. Edith. Nos llevamos para 2 años, yo creo. Cuando acabamos este punto, este conocimiento de Dios, vamos a hablar de Cristo. Y hablando de Cristo, vamos a entender, espero, primero Dios, si nos da vida e iluminación suficiente, lo que es la unión hipostática, que es de lo que voy a hablar un poquito hoy. No voy a entrar a mucha profundidad, pero sean pacientes conmigo, ¿sí? Jesucristo es una de las 3 personas de la Trinidad. Es plenamente Dios. Y Dios encarnado. Cuando esta encarnación de Cristo nos revela la unión hipostática. ¿Qué es esa unión hipostática? Que Cristo es plenamente Dios y es plenamente humano. ¿Ok? No hay confusión entre sus dos naturalezas, no hay intercambio, no hay cambio de naturalezas, es decir, no hubo un momento en que Cristo dejara de ser Dios, ni no hubo un momento en que dejara de ser hombre. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Sin división y sin confusión. ¿Ok? Cuando hablemos de esto en el estudio de Cristo, vamos a entender una serie de falsas doctrinas que se dieron a lo largo de la historia de la Iglesia, que fueron descartadas a través de la revelación bíblica. Lo cierto es que la Biblia nos revela que Cristo es Dios. No creado, engendrado. Ya veremos lo que eso implica. No implica una cuestión de tiempo, porque Cristo existe desde la eternidad. Incluso cuando hablamos de la eternidad, ¿se acuerdan que hablamos acerca del sacrificio de Cristo? Como es entendido también en la eternidad, independientemente de que aconteció en un momento específico de la historia. Pero, entonces se da esta unión hipostática de las dos naturalezas, plenamente Dios y plenamente hombre, sin división, sin confusión, sin separación. Y es a través de la palabra que podemos entender esto. ¿Ok? Es a través entonces de la palabra que discernimos que en esta unión hipostática se da una comunicación de las propiedades divinas entre ambas naturalezas. ¿Ok? Pero ojo, eso no implica que sean 2 personas, es solo una persona. ¿Comunicación entre las qué? Naturalezas divinas. O sea, cada quien tenía sus naturalezas. Sí. O tuvo sus naturalezas. O tiene sus naturalezas. No cada quien, porque es una sola persona. Entonces, ¿cómo hay? Es una sola persona Sí. con 2 naturalezas. No hay dualidad. No hay dualidad. Es una sola persona. Y entonces, ¿cómo hay mezcla de atributos o de? Ahorita lo vamos a O ver. sea, Oye, ahorita vamos... No sé. Ahorita vamos a entender La un... imagen que a mí se me dio es una baraja que se junta. Algo así, pero no se mezcla. Ahorita vamos a entender un poquito. Perdón. Entonces. No te preocupes. Hablando de la omnisciencia, que es uno solo de los atributos, vamos a intentar entender esto y cómo se da. De hecho, justo está planeado esta parte del estudio de la omnisciencia de Cristo, para que al final de esta parte que hablemos de Cristo entendamos un poquito más cómo es que se da. ¿Ok? Esta es, digamos, que la introducción
Pero lo que sabemos, por lo que nos revela la palabra, es que Cristo es una sola persona. Y en esa sola persona hay dos naturalezas, Dios y hombre. ¿Ok? Quedémonos hasta aquí con ello y vamos a entenderlo a la luz de la palabra para que sea la palabra y no mis palabras, o sea, la palabra de Dios la que nos ilumina acerca de esta realidad. Fíjense, vamos a Juan 2, 24 a 25. Perdón, Juan 2. ¿Dos? ¿Carta 2 o...? No, Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, apartado 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículos 24 a 25. Vamos a leer desde el 23. Allá. ¿Qué sucede? ¿En qué contexto se da esto? Si nosotros leemos el capítulo completo, vamos a ver que se da el primer milagro de Cristo en las bodas de Canaán. Y acuérdense que Juan aquí, uno de los propósitos de Juan, bueno, el propósito de Juan es que creamos, escribe lo suficiente para que creamos, pero nos revela Juan la divinidad de Cristo, ¿ok? Él va a mostrar esos atributos, justamente cómo Dios, Jesucristo, es Dios. Y aquí es un elemento muy importante de ese Dios. Lo vamos a ir comparando entre lo que hemos visto del Antiguo Testamento con lo que manifiesta Cristo en la tierra. ¿Qué hace después de este primer milagro y antes de esto que vamos a leer? Purifica el templo. Llega, ve que los fariseos, que los sacerdotes están haciendo negocio con las ofrendas que se llevan a Jehová, al templo, y ve la codicia en el corazón de ellos y los echa fuera a latigazos. ¿Ok? Para que vean que toma Dios en serio el pecado. ¿Ok? Vamos al 23. Ah, bueno, y un aspecto importante, ¿eh? Una de las cosas que también hace al purificar el templo, habla de su resurrección, profetiza acerca de su resurrección. Dice, van a derribar este templo, pero yo lo voy a levantar en 3 días. ¿Ok? Fíjense, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en este contexto? En este contexto lo que estamos viendo es que Dios, Cristo, conocía a los hombres. No necesitaba que las personas le dijeran acerca de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya los conocía. ¿Qué implica ello? Que conocía sus mentes, conocía sus corazones. ¿Sí? Dejen un papel aquí y vamos a 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. ¿Por qué no tengo? No, pero Roberto. 1 Samuel 16:7. Este versículo lo vimos hablando de la omnisciencia de Dios. ¿En qué contexto está? Saúl, el rey que había levantado el pueblo, a pesar de las advertencias hechas por Samuel, había fallado. ¿Y qué hace Dios? Manda a Samuel a ungir a David. Cuando llega Samuel a la casa de Elí, ve que ve a los hijos mayores de Eliab, a los hermanos de David, y los ve vigorosos y los ve maravillosos.